Muy buenos días tengan todos ustedes, amable auditorio. En este día agradecemos la invitación a la diputada federal Carla Almazán, así como a la Universidad Privada del Estado de México, Campus Texcoco, por habernos considerado para participar los aquí presentes en esta conferencia. Asimismo, también agradecemos a la licenciada Marisol García Castañeda la invitación. Bueno, vamos a presentarnos. Primeramente nos acompaña la maestra Sharon Manzano Romero. Le damos la bienvenida, maestra. Gracias. Maestra Ana María Ponce Contreras. Gracias. Maestra Alma Rosa Pasten Oliva. Gracias. Y su servidor José Virgilio Venegas Delgado. Los aquí presentes pues contamos con el grado de maestro. Les damos la bienvenida. El caso que se va a presentar es el caso Ingrid, evidencia de la victimización vicaria. Esperamos que sea de su agrado y sobre todo, bueno, pues que a partir de esta exposición y al final de ella todos se lleven pues algo de conocimiento y se despejen algunas dudas al respecto, ya casi un tema polémico. Le damos el uso de la voz, maestra Sharon Manzano Romero. Bien, pues buenos días, muchas gracias maestro por la presentación, gracias a mis compañeras por estar aquí. Yo voy a hablar sobre el entorno familiar de Ingrid. Quiero comentarles que es un caso que consternó a principios de 2020 por la brutalidad en el que fue cometido, pero sobre todo llamó mucho mi atención en el proceso de investigación en cómo se manejó en las redes sociales y sobre todo el detalle de cómo algunos diarios, periodistas y críticos comentan que la sociedad mexicana consume brutalidad en las redes sociales, y ese fue uno de los motivos por el cual decidí de alguna manera investigar qué fue del entorno familiar de Ingrid. ¿Por qué la familia se ha convertido en el semillero de que la mayor parte de la población esté consumiendo la violencia como un producto, si no bien de primera necesidad, se está haciendo en el día a día como un hábito preocupante? Me preocupa el hecho de que la violencia sea uno de los factores motivantes que nos estén llevando a actuar de determinada manera a determinados sectores de la población. Quiero comentar que la vida de Ingrid pareciera en el promedio ser normal, cuando, bueno, algunos de los detalles de la dinámica familiar que se fueron encontrando en este proceso de investigación a profundidad no es normal. Digo que pareciera ser una vida normal porque la historia de ella es una historia que vive en la mayor parte de los mexicanos y de las mexicanas, en el aspecto de que como primer punto que se encontró en el entorno familiar fue la ausencia de una madre. Si ustedes se pongan a reflexionar, hoy día es común que en el seno de una familia falte uno de los dos padres. Sin embargo, pues bueno, en el caso de Ingrid, su madre la abandona a la familia cuando ellos eran pequeños, los hijos. Estamos hablando de que Ingrid pertenecía a una familia, de ser ella con una gemela, dos hermanas más y el padre de familia. La madre las abandona. Hay un abandono por parte de la figura materna. Vamos a entender esto como un primer factor que va a desarrollar determinados síntomas en el proceso de crecimiento de ella, síntomas y signos que se van gestando en el proceso de desarrollo a nivel psicológico. Cómo esta situación puede llegar a impactar el comportamiento de una mujer y cómo puede ser un factor predisponente para elegir determinada pareja, cómo puede llegar a impactar la personalidad, cómo puede llegar a influir en el proceso de cómo seleccionamos a las amistades, de cómo seleccionamos a la pareja y cómo esto puede desembocar en determinado evento, en el caso de Ingrid, en un feminicidio. No estamos culpando
no estamos responsabilizándolo a ella, solamente estoy dando un panorama del trasfondo familiar, de cómo puede una víctima desarrollar determinadas tendencias para relacionarse con un feminicida. Quiero comentar que en el proceso de investigar cómo Ingrid se relaciona con su agresor encontramos muchas similitudes, hasta en la fisonomía, entre el padre de Ingrid, que fallece al parecer 4 años antes, perdón, de que se sucediera el evento, cómo ella de alguna manera busca un perfil muy similar, físico y muy probablemente psicológico, del padre. Me llama también mucho la atención cómo de alguna manera en el proceso de abandono que hubo en la infancia y luego con el fallecimiento del padre, Ingrid busca una persona que la sigue violentando de una u de otra manera en la dinámica familiar. Hay que entender que una de las formas de violencia es el abandono, y punto número 1, hay un abandono de la madre. Punto número 2, hay un abandono por el fallecimiento del padre, que ella pudo haber interpretado a nivel inconsciente también como una forma de violencia. Y pues bueno, hay una repetición del patrón cuando ella se junta con la víctima. También hay que puntualizar que el agresor era muchos años mayor que ella estaba en la década de los 20 y en la década de los 40. Los patrones de violencia generados en el hogar se pueden volver a repetir cuando una persona, una mujer violentada, llega a lo que es una convivencia sentimental de tipo matrimonial, que bueno, no estaba legalizado, pero era de tipo matrimonial. Cómo se vuelve a gestar la violencia. Quiero que comentemos que uno de los síntomas del abandono pueden llegar a desarrollar lo que es el miedo y la ansiedad. Hay un vacío emocional en donde Ingrid de alguna manera estaba buscando la figura tanto materna como paterna, el llenar un vacío con el que ella creció desde la infancia, el llenar de alguna manera lo que Viktor Frankl nos habla sobre el vacío existencial, cómo en el momento de buscar una determinada pareja ella está tratando de sustituir lo que careció en la infancia. Sin embargo, pues bueno, también quisiera comentar que la vida de Ingrid, si ustedes la estudian desde el punto de vista de la dinámica familiar, pues había gritos, había golpes, estamos de alguna manera describiendo formas de violencia. Existía de alguna manera una dinámica con el agresor, una dinámica de violencia directa, tanto física como psicológicamente. Uno de los síntomas que desarrolla el abandono en la infancia es la baja autoestima y el infligirse autosufrimiento. Un año antes de que ella muriera intentó suicidarse, y es uno de los puntos que sí quisiera detenerme, ¿no? Encontramos que el suicidio es solamente como la parte final de una serie de síntomas un año antes de que ella lo hiciera. Estamos hablando de que toda persona que llega a tomar la decisión de suicidarse tuvo que haber atravesado un camino mínimo de 12 meses antes o un año, año y medio, en donde empieza a haber depresión, en donde empieza a haber aislamiento, en donde empieza a haber autolaceración, si no bien física, es emocional. Entonces sí quisiera que puntualizáramos que el hecho de que ella quisiera suicidarse solamente fue como el resultado final de un camino de sufrimiento que ella venía experimentando. ¿Qué lo agudizó? Pues la dinámica familiar de Ingrid. Los vecinos, las personas
entre paréntesis, allegadas al departamento donde ella vivía, comentan que era una relación extraña la que ellos tenían, que se daba constantemente las peleas, en donde a veces escuchaban agresiones, en donde de alguna o de otra manera se tenía reportado que a Ingrid no se le permitía salir a la calle. El agresor tenía un acuerdo con el vigilante de no dejarla salir, pero también de no permitirle las visitas. Cuando Ingrid recibía una visita, la visita tenía que ser en la calle. Entonces estamos hablando de que, aparte de ella proporcionarse un sufrimiento personal, más aparte el que estaba recibiendo de su agresor, pues lo estaban llevando a buscar una salida como medio de protección. Entendemos que el suicidio, sí, es una agresión en contra de uno mismo, pero también existen estudios victimológicos que nos señalan que es como una manera de protegerse a sí misma. Otro de los síntomas que llaman mucho la atención en el por qué falla la manera en cómo estamos eligiendo una pareja es la falta de empatía, la falla de las relaciones sociales. De alguna manera comprender que Ingrid venía de una historia de vida muy golpeada, una historia de vida que la estaba llevando de alguna manera a no poder entablar con personas de su edad relaciones, más personalizadas. Personalizadas es que lo normal es elegir una pareja, si bien no es a lo mejor de la misma edad, pero sí promedio. ¿Por qué? Porque de ello depende el que una relación pueda llegar a ser funcional, si no bien exitosa, pueda funcionar en una dinámica o en un contexto de nuestra sociedad y que no llegue a un fracaso. Llama la atención cómo ella, de alguna manera, en esta falla de poder elegir una relación de pareja, elige una persona más grande que viene representando al padre que ella perdió. Con esto quisiera ir cerrando, solamente señalando que encontramos muchas formas de violencia que se dan actualmente hacia la mujer. Quisiera ceder la palabra a algunos de mis compañeros para que ellos pudieran de alguna manera profundizar más en el caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación pedimos que participe la maestra Ana María Ponce Contreras en este tema, la indefensión aprendida en víctimas de violencia. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, la maestra Sharon ya nos habló un poco del contexto en el que vivía Ingrid. Y bueno, la pregunta principal, creo que cuando leemos noticias de esta índole, la pregunta principal, la pregunta que al menos siempre yo me hago, es el de por qué las mujeres permanecen en relaciones de violencia. Afortunadamente no soy la única que lo piensa, y hay autores como Odessa Villanueva y Villarejo Ramos que también se han dado a la tarea de investigar de esto. Y bueno, ellos nos dicen que prácticamente son múltiples las razones por las que una mujer permanece en situación de violencia. Entre ellas, como ya nos decía la maestra Sharon, la baja autoestima, los sentimientos de indefensión, los sentimientos de culpabilidad, la violencia doméstica que va desencadenando que las personas aprendan a vivir en un ciclo de violencia. Me gustaría enfocarme precisamente en la indefensión aprendida, porque de alguna manera todos estos factores van generando distorsiones cognitivas. Y bueno, si hablamos de distorsión, significa entonces que lo que percibimos, lo que creemos, lo que pensamos, no coincide con lo que estamos viendo en la realidad. Ese es el caso de la indefensión aprendida. En términos muy sencillos, la indefensión aprendida básicamente es el estado psicológico que se produce frecuentemente cuando los acontecimientos son incontrolables, pero además no podemos hacer nada para cambiarlos. Es decir, hagamos lo que hagamos, siempre obtenemos el mismo resultado. Si nos ponemos a observar esta situación, entonces entenderemos que Ingrid, aún haciendo o no haciendo, de todas maneras era violentada.
esta situación hace que Ingrid entienda o haya perdido la capacidad de creer que sus respuestas le ayudarán. Y los autores que les mencionaba, Villarejo y Dehesa, argumentan que, bueno, una de las principales situaciones de la indefensión es que cuando las personas ya no pueden o creen que ya no hay nada que hacer para protegerse, para resguardarse, en vez de crear situaciones que los protejan, como la huida o la defensa, entonces empiezan a crear situaciones de afrontamiento, es decir, algo que les permita sobrevivir, adaptarse a esa situación, esa circunstancia que les está haciendo tanto daño. De tal manera que, bueno, el desenlace de la vida de Ingrid básicamente es consecuencia de esta indefensión. Ingrid queda indefensa tanto de su agresor como de la sociedad. Una de las críticas que encontramos y que todavía existe, por ahí decía, una esposa tiene más probabilidades de ser maltratada si es rebelde, polémica o abusiva con su marido, y eso está en una nota de la Red 21. Y como este comentario hubo miles en redes sociales cuando se dio la noticia de el desenlace de Ingrid. Y bueno, esto a nosotros los psicólogos nos refleja que también, aunque Ingrid hubiese querido pedir ayuda a la sociedad también la estaba agrediendo. La sociedad le estaba confirmando que no había nada que pudiera hacer para salir de ese maltrato, para salir de esa agresión. De tal suerte, entonces, Ingrid quedó indefensa tanto en su vida marital como en su sociedad. Y creo que es ahí donde la parte psicológica, la parte social, tenemos que hacer también meollo. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos permitiendo? Que las mujeres que viven violencia, que los niños que viven violencia, que las personas que están siendo abusados y maltratados, crean y entiendan que no hay nada que hacer, que se tienen que adaptar a ese tipo de vida. Desde muchas noticias, desde las redes sociales, victimizamos también a Ingrid, no solo la violencia que vivió con su pareja, sino también por el estilo de vida que ella tenía distorsionado y que no podía hacer nada. Aparte de eso, la violencia legal, de la cual mis compañeros les hablarán en un momento. Muchísimas gracias. A continuación le cedemos el uso de la palabra a la maestra Alma Rosa Pastén Oliva, que nos habla sobre la diferencia entre homicidio y feminicidio. Adelante, maestra, si están amables. Muchas gracias, maestra. Bueno, yo voy a abordar este tema partiendo del concepto de feminicidio. Hasta el momento no existe un concepto o una definición bien acuñada, sin embargo contamos con el trabajo de juristas como Jill Radford y Diana Russell. También han contribuido a acuñar este concepto juristas mexicanas. Yo preferiría quedarme con el concepto de Marcela Lagarde. Ella nos dice que el feminicidio es una condición de violencia permanente hacia la mujer. Bien establecido esto, vamos a abordar el tipo básico que actualmente se encuentra previsto tanto en el Código Penal Federal como en el Código Estatal. Luego entonces, en el Código Federal dice que comete el delito de feminicidio, quien priva de la vida a una mujer, y nos da una lista detallada de en qué condiciones se puede cometer el feminicidio. De la misma forma es abordado esta conducta por el Código Estatal. El Código Federal, el Penal Federal, en el artículo 325 nos da 7 características bajo las cuales se puede cometer este delito. El Código del Estado de México es más amplio y nos da un detalle de 8 circunstancias o características que se requiere para tipificar esta conducta como feminicidio. Sin embargo, existe una diferencia muy importante entre feminicidio y homicidio. En el homicidio, el bien jurídico tutelado es la vida humana, y en el feminicidio, además de tutelar la vida humana, se tutela y se protege la dignidad de la mujer. Bueno, una vez establecido esto, vamos a detallar qué es, de acuerdo al diccionario, qué es la dignidad de la mujer.
Dignidad se entiende por todo aquello, el conjunto de características o circunstancias que hacen valiosa a la mujer, que le dan la calidad de persona, que la hacen merecedora de reconocimiento. Y esta calidad de reconocimiento se le quita a la mujer en el feminicidio, porque se le quita la dignidad y se le trata como un objeto de consumo desechable, o un animal, se le da el mismo trato que a un animal o que a cualquier objeto. Comentaba la compañera que nuestra sociedad actualmente consume brutalidad, y es muy cierto esto. Si bien el Estado mexicano se ha preocupado por incorporar el tipo básico del feminicidio a las legislaciones federales y estatales, esto no ha sido suficiente, porque ha escapado y ha dejado de atender otras circunstancias, como son precisamente ese consumo de brutalidad. El Estado mexicano, no obstante de que fue condenado a tomar medidas para proteger a la mujer, sí cumplió en ciertas formas o en ciertos parámetros con la sentencia que emitió en contra del Estado mexicano la Corte Interamericana a través de la sentencia de caso algodonero. El Estado mexicano reconoció públicamente que esa condición de violencia permanente hacia la mujer se debe a la cultura machista que tiene México desde hace mucho tiempo. Pero no es suficiente con reconocer que tenemos una cultura machista. Fue condenado el Estado mexicano a emprender políticas públicas y implementar acciones positivas para que esta condición de violencia permanente pueda erradicarse y de esa manera se haga una tutela efectiva de la dignidad y la vida de la mujer. Bien, luego entonces, si el Estado mexicano no atiende de manera integral los parámetros que ya fueron marcados por la Corte Interamericana, entonces estamos atendiendo de manera deficiente este fenómeno. ¿Por qué? Porque, como dice mi compañera, el Estado mexicano consume brutalidad. Y de nada sirve que en las legislaciones penal y federal encontremos bien establecida la diferencia, o que sepamos bien que el homicidio solamente tutela como bien jurídico la vida humana, y en el feminicidio además se tutela la dignidad de la mujer. Si a la mujer se le sigue haciendo objeto de violencia, si se le sigue tratando como cosa, si se sigue exponiendo, como fue en el caso de Ingrid, como un trofeo su homicidio, entonces no está cumpliendo el Estado mexicano. Si bien en la sentencia de Campo Algodonero se le dio una serie de indicaciones que el Estado mexicano debería emprender para tratar de mitigar, prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, no ha sido suficiente. Sí, ya se hizo un padrón de mujeres desaparecidas, sí, ya se hizo un banco de ADN, ya se incorporó en las legislaciones, ya se reconoció, ya se visibilizó el problema o el fenómeno del feminicidio. Sin embargo, el Estado mexicano ha dejado de atender algunos otros aspectos que nos llevan a que este fenómeno siga aconteciendo en nuestro país. Yo sí quisiera mencionar que existe la ley del libre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que obliga al Estado mexicano a supervisar el contenido de sus programas educativos, de sus programas de comunicación, manejo de información comercial e incluso de los discursos religiosos. ¿Por qué? Porque es a través de estos medios que se sigue quitando la dignidad a la mujer. Por una parte tenemos el contenido de los programas educativos en las escuelas. Sí es cierto que ya se visibilizó el problema, sí es cierto que ya se está tratando de educar a los adolescentes, a los niños, a los adultos, a los universitarios en esta cuestión de género, pero también hay otros
puntos que el Estado mexicano ha dejado de atender, como por ejemplo el uso indiscriminado de la figura femenina como un producto de consumo desechable. Nuestra televisión está plagada de comerciales que nos indican que la mujer tiene un rol asignado y que si se sale de eso no sirve para otra cosa, ¿sí? En el discurso religioso, como comentaba la compañera, a mí me llama mucho la atención un artículo de Red 21 donde una pastora de cierta religión nos dice que la mujer correría menos peligro si fuera más sumisa. Esta es una noticia que generó mucha polémica y tiene origen en un país de primer mundo como lo es Estados Unidos, donde se supone que la condición de violencia contra la mujer ya casi no existe. Bien. Sin embargo, en nuestro país, estas condiciones de violencia son permanentes y por eso la violencia se ha normalizado. Por eso lo vemos tan normal. Decían las compañeras, la mujer ha aprendido, tiene un patrón de violencia asumido y bien aprendido que le impiden levantar la voz, que le impiden hablar o comportarse de manera asertiva. Y a eso ha contribuido mucho el Estado mexicano en el discurso religioso, en no vigilar qué es lo que las iglesias están suministrando a las mentes de los ciudadanos y los individuos a través de su discurso religioso, qué es lo que la televisión está proporcionando a la mente de todos los ciudadanos. Y por otra parte, la ineficacia del sistema jurídico desde mi particular punto de vista, considero que no requiere una reforma, incrementar las penas no nos ayuda, establecer las diferencias en la legislación no nos ayuda, precisamente por eso, porque el Estado mexicano ha dejado de atender otros aspectos. Después de haber escuchado a las compañeras dar una perspectiva desde el ámbito psicológico y jurídico, bueno, vamos a entrar al campo victimal como tal. En este caso, su servidor Virgilio Venegas Delgado les va a hablar de este aspecto. Vemos el crimen que se comete en contra de Ingrid Escamilla. Se nos habla de una persona de 25 años. Su victimario, Eric Francisco, de 46 años. Se habla que en ese contexto familiar de violencia, que resumo en que ya sabían sus vecinos, estaban enterados, y también donde ella ya había realizado la denuncia, bueno, pues fue olvidada por las autoridades. Es algo muy, muy lamentable. Y cuando vemos también que se presenta como víctima, o sea, no solamente Ingrid, sino también el hijo del victimario, que se encuentra presente, pues entonces nos ubicamos en que ambos, bueno, se convierten en víctimas directas de esa agresión que termina en el feminicidio de la persona en comento. Hacemos mención y retomo pues una parte del texto del doctor Carlos Rodríguez Campos, quien tiene un libro titulado Las víctimas del delito en el Distrito Federal, Historia y Proyección. Él se refiere en esa obra, dice: el papel de la víctima, si bien es importante en la resolución de los procesos penales, también lo son las medidas de prevención. Creo que aquí, al hablar precisamente del ámbito legal, lo que hoy se procura ante la delincuencia que vivimos en amplio sentido es privilegiar la prevención, pero desafortunadamente tenemos que en la práctica los operadores del derecho, en este caso las instituciones, bueno, pues no han sido del todo capaces para poder llevar a cabo esa prevención que es necesaria precisamente para evitar la llamada victimización. Tenemos entonces en ese sentido que la prevención victimal juega ya de por sí un papel de vital importancia, de lo cual solo hacemos mención, pues en el enfoque de este momento va direccionado el estudio de la tipología victimal sufrido por Ingrid, y en su caso, bueno, del menor que presencia ese crimen.
Quisiera tomar derivado del ámbito, o más bien del espacio en donde se comete el delito, que en este caso está ubicado en la Ciudad de México. Estamos aplicando ahí la ley de víctimas para la Ciudad de México. Esta ley define el concepto de víctima en su fracción 38 de su artículo 3 como la persona física o colectiva de personas que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos, producto de un hecho victimizante ubicado a Ingrid en este supuesto, y como tal una víctima directa del acontecimiento, como ya habíamos hecho mención. También cabe referir que la fracción 39 del artículo 3 de la ley de víctimas ya referida nos habla de la víctima directa como aquella persona física y colectiva de personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional. Bueno, pues en el caso del hecho victimizante ubicamos en esa hipótesis a Ingrid. Y al hablar de hecho victimizante, pues se dan las condiciones y en las circunstancias que ya fueron expuestas en la figura del feminicidio, y que finalmente pues dan a la sociedad perspectivas del acontecer violento o el resultado de aquella victimización que inicia con una violencia intrafamiliar en los hogares mexicanos. Realmente es parte o sea, ha vuelto parte de la cultura en el ámbito pues, social de nuestro país, y no creemos que, bueno, pues, o más bien creemos que también se extiende a otros países. El criminólogo Rodríguez Manzanera pues hace mención, ¿no?, que finalmente si se dan las condiciones, o sea, cualquiera puede ser victimario o bien puede ser victimizado. Y esto responde precisamente a los factores tanto endógenos o exógenos desde el punto de vista de la criminología. Este ha sido un tema preocupante y finalmente cuando hablamos del ámbito victimal, pues recurrimos también a la legislación internacional, derivado de que nuestro derecho no escapa a esa visión en donde, por ejemplo, tenemos instrumentos como la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y de Abuso de Poder. Este documento señala en su apartado primero, nos señala que debemos entender por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales. Derivado del anterior y precisamente en virtud de que nuestro Estado, bueno, ha incluido los derechos humanos, pues encontramos una violación a los mismos, derivado precisamente de un actuar violento de las personas que se convierten en el activo del delito y que finalmente descargan su frustración y desde el punto de vista de la psicología criminal sobre la víctima o sobre quien ejercen cierto poder o dominio, que en este caso pues es Ingrid. Y vamos a entrar a esta parte que es las tipologías victimales. Hablaremos de dos grandes victimólogos que son Mendelssohn y Henty. Ingrid se coloca respecto al tema que nos ocupa perfectamente como una víctima real. Esa es la clasificación que nos hacen ambos autores, ubicándose dentro de las categorías según el grado de culpabilidad que presentan las víctimas sobre el hecho delictivo. En el caso que nos ocupa, la tenemos en el grupo de víctima inocente, donde el grado de culpabilidad de la víctima sobre el hecho delictivo es nulo y toda la culpa recae sobre el delincuente. Por ejemplo, cualquier víctima de un delito de robo, de lesiones y en este caso el feminicidio sufrido por parte de la víctima. Y tenemos otra subclasificación que atiende a la vulnerabilidad derivado del contexto social en que ella se encuentra inmerso y del ámbito familiar en que ella se desenvuelve. Constantemente fue víctima, derivado de que nadie hizo nada. Las propias instituciones del Estado, en este caso de la Ciudad de México, precisamente pues cuentan con la legislación necesaria para haber llevado a cabo los protocolos de protección a la víctima. Sin embargo, no pasó nada. Se dice dentro de los medios, por ejemplo, hay una publicación de noticias BBC, ella era víctima de una amenaza, por lo cual ella también hace la denuncia correspondiente y no se hace absolutamente nada. Por ahí vamos a ver que se da la figura de la victimización secundaria. ¿Por qué? Porque a la hora que, retomando cuando realiza esa denuncia, debemos de tomar en cuenta
que hay una mala o inadecuada atención hacia ella como víctima por parte del mismo sistema penal. Porque recordemos que el conocimiento victimológico pues, es una disciplina auxiliar del derecho penal, a efecto precisamente de que no solamente el derecho penal sea un medio de castigo, sino que finalmente exista legislación que pueda prevenir ese tipo de conductas. Aun cuando ya había sido agredida, se dejó que llegara hasta sus últimas consecuencias de esta situación. Bien, entonces tenemos una serie de factores victimógenos ya expuestos, y lo cual, bueno, pues es lamentable porque finalmente hay una ley de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia del Distrito Federal, así como el Estado de México, que hace un momento se hizo mención, y que en su artículo 2 cita el proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces vemos que el concepto legalista se queda simplemente en la letra y no se aplica. Entonces estamos teniendo ahí un defecto en el llamado operador del derecho de la norma, o quedaría la interrogante, entonces, ¿en qué momento se dejó perder de vista a Ingrid? En el momento que hizo su denuncia, ¿qué pasó después? No tenemos otros datos, no podemos tampoco realizar alguna afirmación a priori, pero al parecer, y no es el único caso que ha sucedido en nuestro país, muchos, pues se deja a la víctima en el abandono total. Porque nos dice esta misma ley de acceso, dice, así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pareciera algo utópico, pero pues finalmente el propósito de la ley ha sido, como instrumento, llevar a cabo un control social y como tal, pues cumplir con los ideales de la sociedad. Finalmente, la sociedad clama justicia y la única manera pues es cumpliendo la norma. La misma sociedad no debe en un momento dado de dejar de incumplirla, pues es la norma la que tiene esa parte coercitiva que hace que se cumpla, que hace que precisamente los postulados del legislador, la exposición de motivos que trae consigo tal o cual ley, pues se concrete. Quisiera agregar a esta participación que hemos tenido con las maestras que nos acompañan, que esa visión que le damos al caso de Ingrid, desde el punto de vista multidisciplinario, pues es preciso que genere inquietudes en la misma sociedad, que los alumnos de las diferentes universidades que tengan la posibilidad de ver este video puedan igual ellos emitir su propio juicio. Finalmente el profesional en las diferentes ambas ramas del conocimiento debe de generar su criterio. A final de cuentas, pues lo que tratamos es de evitar este tipo de acontecimientos. Si bien las exposiciones que en este momento pues hemos dado nos arrojan diferentes perspectivas y puntos de vista, es preciso que la misma sociedad entienda que no podemos seguir construyendo esta sociedad de la misma manera, de la misma forma. Si nosotros evitamos en sí la violencia desde el núcleo familiar, creo que evitamos precisamente esa autogeneración de violencia en otras instancias. No podemos decir, bueno, es que es víctima de las circunstancias, más bien la misma sociedad dio todos los elementos para que Ingrid fuera víctima, para que le cerraran las puertas en todos lados. Vimos ese antecedente en el ámbito psicológico, qué sucede ahí en su familia. También vimos la parte correspondiente a la tipología, el tipo de víctima, en este caso el feminicidio, y finalmente pues estamos cerrando con esta parte de la victimología. Y no descartamos también que quienes se encuentran atrás de ese tratamiento, todavía los familiares de la misma víctima, en este caso pues, los padres, en este caso pues, los profesionales, sufren un tipo de victimización que es la victimización vicaria, porque finalmente pues, son actos horrendos. Así los podemos clasificar literalmente, y queremos que en nuestra sociedad ese tipo de actos no se vuelvan a repetir más. Agradecemos de nueva cuenta la invitación que hacen a la Universidad Privada del Estado de México, Campus Texcoco. Con gusto hemos estado en este lugar dando nuestras perspectivas desde el punto de vista profesional y académico. Esperamos que haya sido de su agrado. Nuevamente gracias, diputada Carla Almazán. Gracias a todos ustedes, amable auditorio. Que tengan un excelente día. Hasta luego.